Ezequiel, ¿listo para arrancar? Adelante. El derecho de acceso a la información pública ha tomado un papel preponderante en los últimos 15 años probablemente en Paraguay. A partir de la aprobación de una serie de leyes de transparencia entre 2013 y 2014, se terminó de dar forma a una lucha que había tomado casi 20 años para que la ciudadanía pudiera empezar a ejercer un derecho que está consagrado en la Constitución, que es el acceder libremente a información que se encuentra en poder de las instituciones públicas. Gracias al acceso a la información pública nos enteramos de numerosos casos de corrupción, nos enteramos de cómo había familias enteras de políticos enquistadas en instituciones públicas cobrando millonarios sueldos. Gracias al acceso a la información pública nos enteramos de que estábamos pagando el sueldo de los cuidadores de la granja del ex diputado Ibáñez. Gracias al acceso a información pública pudimos conocer el crecimiento patrimonial de varias de las autoridades o de varias personas que no realizaban ningún tipo de actividad económica y que toda su vida trabajaron dentro de las instituciones públicas y que aún así llevaban una vida millonaria. Más recientemente, gracias al acceso a la información pública, colegas revelaron cómo personas que cobraban sueldo mínimo dentro del Poder Judicial y que cumplían la función de ujieres pasaron a llevar una vida millonaria y había sido formada parte de la mafia de los pagares. Cuando entregaron las leyes de transparencia y acceso a la información pública, el poder político no estaba consciente de que le estaba entregando a la ciudadanía un arma muy importante y un arma que iba a molestar, iba a incomodar, iba a agobiar y que no les iba a dejar tranquilos para perpetrar los hechos de corrupción. Es por eso que de un tiempo a esta parte y sin que le diéramos la importancia de vida se ha empezado a gestar una contrarreforma, un intento de bajarle el precio al acceso a la información pública y de quitarnos cada vez más la posibilidad de ejercer un derecho al que ya nos estábamos acostumbrando. Tanta era la costumbre, que ya no nos dábamos cuenta que era un derecho que estaba en peligro. Y hoy está realmente en peligro el derecho al acceso a la información pública. Y es lo que nos cuenta Ezequiel Santagada en esta entrevista con Sin Filtro. Ezequiel fue uno de los activistas que durante años combatió para que se diera la ley de acceso a la información pública, para que la transparencia avanzara, y fue quien llevó a estrados judiciales varios de los casos más importantes de los últimos años en materia de transparencia. En esta entrevista nos cuenta cómo hay un intento de atacar este derecho y de apaciguar o de calmar un arma que no se habían dado cuenta los políticos o el poder real, el poder fáctico de qué tan grave iba a ser. Así que en esta entrevista, en este capítulo de Sin Filtro, Ezequiel Santagada. ¿Está o no en riesgo hoy el acceso a la información y la transparencia en Paraguay, Ezequiel? Sí, claro. Sí, sin lugar a dudas. Pero era algo esperable. Eh, Inclusive creo que hace años te lo había dicho. La ley de acceso a la información en un primer momento funcionó bien. El Poder Judicial estuvo relativamente a la altura de las circunstancias. Se descubrieron varios casos de corrupción. Eh, Empezó a cambiar la relación mandante-mandatario. Y obviamente toda acción tiene una reacción. ¿M? Esta es la época de la contrarreforma. ¿M? Se dieron cuenta que no iban a poder ir de frente contra esto, entonces empezaron con cambios sutiles. ¿M? Un ajuste acá, otro ajuste allá, una apretada acá, otra allá. Y si se quiere, digamos, la obra culmine de todo esto
es la Ley de Protección de Datos Personales, que sobre pretexto de proteger la intimidad y la privacidad, lo que ha hecho o lo que pretende hacer, porque todavía no está desarrollado en su plenitud. Es una ley que todavía, si bien entró en vigor hace poco más de una semana, perdón, fue promulgada hace poco más de una semana, no entrará en vigor hasta dentro de 2 años. Pero ya empezó a ser usada, sobre pretexto de que hay que respetar el derecho a la privacidad. Ya se han empezado a presentar amparos en el medio de los procesos administrativos hacia contestar o no una solicitud de acceso a la información. El Ministerio de Economía y Finanzas ha informado a los afectados que existe una solicitud como para que hagan lo que consideren y que han considerado empezar a presentar amparos. En muchos casos se ganaron, en otros no. Y lo notable es que esto, por supuesto, fue presentado por la gente más allegada al poder, ¿no? Tal vez lo más notable y rayano lo escandaloso sea que la familia directa del presidente hizo esto. Las mismas personas que figuran en su declaración jurada de intereses, de conflicto de intereses, son quienes accionaron para que no se sepa en qué sociedades comerciales forman parte, cuándo fueron creadas estas sociedades y a quién otorgaron poderes. O sea, nadie pidió copia de escrituras de constitución, de actas de asamblea, ni nada por el estilo. Simplemente saber, ¿forman parte de alguna sociedad? ¿Qué participación tienen? ¿Quiénes son los apoderados? Más nada. ¿Cuándo fueron constituidas sociedades? Y sobre pretexto de proteger la intimidad, directamente se ha negado el acceso y bueno, ahora seguramente en los próximos días se judicializará. Pongo esto como ejemplo de hasta dónde se ha llegado. En la práctica, ¿qué implica esto? Que las respuestas a las solicitudes de acceso a la información se dilatan, se judicializan rápido, y todo con la intención de que no se conozcan los manejos financieros de las personas que más cercanas al poder están. Esto es preocupante. El punto es que termina siendo hasta escandaloso. Y es algo que he notado en redes. O sea, la gente se da cuenta inmediatamente por dónde viene la movida. Así que tal vez estos 2 años que quedan hasta que la ley entre en pleno vigor sirvan para movilizar un poco, ¿no? Porque no nos olvidemos, una ley de acceso a la información sirvió para que se conocieran los escándalos en su momento en la Contraloría General de la República, que llevó a la destitución del excontralor, los escándalos de nepos y amigos y malos manejos de la Universidad Nacional de Asunción. Bueno, creo que hoy no hay investigación periodística sobre presunta corrupción que no se haga utilizando declaraciones juradas. Y eso molestó al poder. Claro que molestó, porque les complicó. O sea, digo, al poder corrupto, que por lo general es el poder que está más cerca del poder formal, del poder constitucional. Entonces, era esperable esta reacción. Era absolutamente esperable y bueno, habrá que capear la tormenta y veremos en qué termina. Sobre todo, Ezequiel, hay una cuestión, ¿verdad? Y es que una ley de datos, de protección de datos personales, era extremadamente necesario por aquello que siempre nos pasaba a los consumidores, a los clientes, de que usaban tus datos, se vendían la base de datos. Todo era muy entendible hasta ahí. Pero es importante esto que vos decís, de que en medio de eso, de una ley necesaria, porque en Paraguay no había protección de datos personales, o había mínimamente, o había algunas leyes que se utilizaban, se mete esta cuña, que es el golpe de gracia para el acceso a la información y para la transparencia, y o muchos no nos dimos cuenta, porque estábamos en otras cosas, que es algo que lastimosamente pasa muchas veces en Paraguay, o otros prefirieron simplemente mantener silencio selectivo y decir, ay, no, es importantísima la ley, pero no se dieron cuenta de lo que estaba, o sabían lo que hacían y decidieron callarse sobre lo que estaba pasando, ¿verdad? Yo creo que es de necio sostener que no es importante una ley de protección de datos personales. Recuerdo
Yo no me acuerdo si fue una entrevista o si estaba en uno de esos libros. Yuval Harari, decía que las leyes de protección de datos personales tal vez sean las leyes más importantes de esta primera parte del siglo XXI. ¿Por qué? Porque hoy la tecnología permite procesar una serie de datos eh, absolutamente vinculables a una persona y, eh, y que en definitiva se pueda conocer a esa persona casi más que lo que esa persona se conoce a sí mismo. Pongo un ejemplo concreto. Todos utilizamos estos, son smartwatches, más baratos, más caros, lo que sea, pero estos relojes están recolectando información sobre nuestra salud, sobre nuestros hábitos, todo el tiempo. Eh, Empezaba con una cuestión de medir pulsaciones, ahora hasta te miden niveles de estrés, composición de masa corporal, y hay algunos que tienen hasta indicadores de glucosa y todo lo demás. Muy probablemente dentro de poco tiempo hasta puedan llegar a predecir enfermedades. La pregunta es, si a vos esta tecnología te va a permitir saber que podés llegar a tener una enfermedad dentro de unos años, y lo único que te piden a cambio es el consentimiento para procesar esos datos, ¿vos lo vas a dudar? No. Le vas a dar a aceptar a todo sin ningún tipo de problema. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? La información de miles de millones de personas van a terminar en manos de 4 o 5 corporaciones que van a conocer sobre vos mucho más que lo que vos conocés sobre vos mismo. Y eso les va a dar un poder brutal. Sumale que esos datos biométricos luego sean cruzados con tus datos financieros. Luego sean cruzados con los datos de tus movimientos, o sea, por dónde te moves. Tienen un perfil completo de tu persona. Pueden predecir comportamientos futuros. Pueden predecir con bastante fiabilidad cuál es tu expectativa de vida. Pueden predecir hasta cuánto vas a gastar. Eso es mucho poder. Eso es un conocimiento muy fino de mercado y eso genera muchísimo dinero. La necesidad de proteger eso ante los abusos, ya no del Estado, sino de corporaciones multimillonarias, es una necesidad. De ahí la importancia del derecho a la protección de estos datos personales. El poder siempre tiende a abusar. El constitucionalismo justamente se dio para ponerle un freno a los abusos del poder estatal. Hoy ya no son tanto los estados los que abusan, sino son las propias corporaciones. Manejan números fabulosos de dinero que son a veces mucho más importantes que el PBI de muchos países. Entonces, ¿esta ley es importante? Es importantísima. ¿Había que promover esta ley? Sí. El punto es que, justamente como estamos hablando de cuestiones personales, ¿cuál fue la maravillosa idea que tuvo esta gente? Empezar a meter una cuña para menoscabar el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información. De hecho, un grupo de activistas de acceso a la información siempre estuvimos monitoreando estos esfuerzos y jamás nos opusimos a la presentación de esta ley. Todo lo contrario, siempre dijimos públicamente que era importante. Pero siempre también dijimos, ojo, tengan cuidado, aunque no sea cosa, que vayan a meter un troyano. Porque la tentación es grande. Que no te olvides que cuando se pelearon los grandes casos de acceso a la información, siempre fueron tensiones entre acceso a la información pública y ámbito de privacidad. Lo fue con los salarios de funcionarios, lo fue con declaraciones juradas, que esa pelea la llevamos juntos. Lo está haciendo ahora con el acceso a las visitas en Gurú Villaroga. Y así puedo poner un montón de ejemplos. Por lo que digo, ojo con eso. Yo creo que ahí hubo... lo voy a decir y que me disculpen los amigos. Yo creo que hubo una mala praxis
por parte de quienes impulsaron esta ley. Entonces siempre les dijo, ojo con esto. Y bueno, no les importó. Sobre pretexto de quedar bien con sus donantes, sobre pretexto de cumplir sus sueños, sobre pretexto de vaya a saber qué. En una coyuntura donde era claro que estábamos en un proceso, como te dije, de contrarreforma, les importó más la aprobación de una ley de protección de datos personales que cuidar el impacto que podía tener sobre otros derechos que son fundamentales en un país como el nuestro. O sea, terminaron siendo funcionales, y no quiero usar un término más duro, a estos esfuerzos de contrarreforma desde el poder político. Inclusive yo creo que como un poco tino salieron a festejar este tipo de cuestiones, por favor. O sea, era evidente, todo el mundo lo estaba diciendo, se lo advirtió de entrada, que esto era una complicación para el derecho de acceso a la información, pues no les importó. Y como si fuera una crónica de una muerte anunciada, ya te dije, esta ley entraría en vigor dentro de los próximos 2 años. Nos desayunamos que en el caso donde se está pidiendo acceso a las visitas, sobre esto quiero volver después, Amburu Villaroga, se alegó, o sea, en realidad la jueza, porque ni siquiera lo había alegado a la Procuraduría, es una cosa interesante, la jueza se puso en protectora de la intimidad del presidente y su familia y citó entre sus argumentos lo establecido en el nefasto artículo 24 de la Ley de Protección de Datos Personales 7593. Obviamente desconociendo lo que es el derecho vigente, ¿no? Eso después bueno, tendrá que hacerse responsable de haber cometido ese error grosero. ¿No? Pero a una semana de ser promulgada esa ley, a casi 2 años de que vaya a entrar en vigor, ya se la está invocando para menoscabar el acceso a la información pública. Recordemos que el acceder a los registros de visitas, estoy insistiendo con el término visitas, a Amburu Villaroga, nos permite saber con qué autoridades gubernamentales el presidente interactúa más, quiénes son los empresarios que lo visitan, quiénes son los líderes políticos que lo visitan. Obviamente eso por sí solo no demuestra nada, pero siempre es indicio de cuáles son las preferencias del poder y cómo se gestiona el poder. Algo de esto se dio hace años ya en la Argentina, cuando la Fundación Poder Ciudadano pidió el acceso a los registros de entradas de la Quinta de Olivos, que es equivalente a Amburu Villaroga. Interesante, porque cuando esto lo hicieron durante el gobierno de Macri. Habían pedido los ingresos durante el gobierno de Cristina. Macri los dio de entrada. Posteriormente se pide, bueno, queremos los suyos. Ah, no, es una cuestión de seguridad, intimidad y todo lo demás. Argentina tiene un órgano garante de acceso a la información. Se le dijo, no, tienen que darlo. Se cumplió a medias, se llevó a la justicia y la justicia dijo, tienen que darlo. Posteriormente a eso se volvió una práctica que los registros de visitas estén publicados. Justamente en época de pandemia, y Argentina sufrió una de las cuarentenas más duras del mundo y bien estrictas, la gente tenía tiempo de chequear en internet todo. Y empiezan a ver que entraban peluqueros a las 9, 10 de la noche, que entraban determinados, o sea, gente vinculada a los medios, o cuestiones no de Estado, a determinadas horas de la noche y salían de madrugada, en plena pandemia. Se empezó a investigar y saltó que la ex pareja del expresidente, Fabiola, hacía reuniones en plena pandemia en la Quinta de Olivos. Ese fue un escándalo intolerable en la Argentina. Y si me preguntabas cuál fue el hecho sociológico que llevó a la caída del kirchnerismo,
Te aseguro que eso contribuyó muchísimo. Pues mientras la gente se moría y se fundía, estos estaban de juerga. ¿Y cómo se pudo llegar a eso? No solamente con la famosa foto, pero se llegó a esa foto porque empezaban las sospechas. ¿Por qué fue? Fue el registro de entrada y visita. O sea, ese tipo de cuestiones nos dicen mucho acerca de cómo se gestiona el poder. Y precisamente el acceso a la información está para saber cómo se gestiona el poder. Para que los mandantes puedan controlar a sus mandatarios. Así de sencillo. Y ahí, obviamente, el umbral de privacidad está disminuido. Eso te iba a decir, Ezequiel, porque no es lo mismo que venga cualquier ciudadano a pedir el registro de visitas de mi casa, que soy un ciudadano que no me desenvuelvo como funcionario público y no tengo un cargo de responsabilidad máxima como el presidente de la República, a solicitar el registro de visitas, como lo hizo Hugo Portillo, de la casa, de la residencia presidencial, una propiedad pública, y el primer mandatario, que quiere decir que es el primer empleado de los ciudadanos paraguayos. O sea, no es lo mismo, porque la persona que opta por el servicio público resigna parte de su privacidad. Y más todavía quienes lo hacen por cargos eleccionarios. O sea, nadie le puso una pistola a Santiago Peña para decir, vos tenés que ser presidente de la República. Él dijo, yo quiero ser presidente y me pongo a disposición de los paraguayos. Y desde ese momento, tanto él como su familia resignaron parte de su privacidad. No es lo mismo que cualquiera de nosotros, digamos. A ver, es elemental. Es de sentido común, pero vayamos a lo jurídico. Ese es un estándar que ha sido repetido innumerables veces por la Corte Suprema de Justicia. La mayor responsabilidad pública, menor ámbito de privacidad. No solamente por la Corte de acá en Paraguay, es un estándar universal en las democracias de Occidente. A mayor responsabilidad pública, menor ámbito de intimidad. Nadie resigna por completo su privacidad, pero sí es importante saber con quién se interactúa. Pero en este caso puntual, como bien dijiste, Muro Villalobos es una propiedad del Estado paraguayo. Desde el año 2017 a nombre del Gabinete Civil de la Presidencia. Por decreto firmado en ese entonces por el expresidente Cartes. Cuando el presidente Peña asume, dice que él va a dejar el Palacio de López para actos especiales o reuniones especiales. De hecho, él no hace oficina, o casi no hace oficina del Palacio de López. Dijo que él va a gestionar el gobierno desde Muro Villalobos. No solamente está ahí la oficina de la primera dama, sino que de facto hay oficinas de muchos de sus ministros que conforman parte del gabinete civil de la presidencia. Recuerdo que como se estaba llevando a cabo las discusiones sobre la ley de ONGs, hubo una reunión con el ministro Villate y otra de las colaboradoras del presidente, que se llevó a cabo en Muro Villalobos. De hecho, me acuerdo que fue Hugo Portillo el que hizo un pedido de acceso a la información para saber qué ONGeros se habían reunido. Y se la dieron sin problema. Porque éramos visitantes. Es la tercera vez que menciono visitantes. ¿Por qué es importante? Porque nadie pide el registro de entrada y salida de todo el personal que trabaja en Muro Villalobos. Ni de seguridad, ni auxiliar. ¿Por qué? Porque si yo supiera cuál es el horario habitual de entrada y salida del personal de servicio, cuál es el horario habitual de entrada y salida o las rotaciones del personal de seguridad, yo podría estar vulnerando la seguridad de Muro Villalobos y por lo tanto la del presidente y su familia. Claro. Eso es obvio que no se requiere. Esas personas no son visitantes, trabajan allá. O sea, vos no visitás el lugar donde trabajás, vos vas habitualmente ahí. ¿Quién es un visitante? O sea, yo si voy a tu casa soy un visitante, pues yo no vivo ahí. Y al revés. Entonces, por eso tiene una lista de visitantes, no del personal o de la gente que trabaja en Muro Villalobos, sea prestando servicios para el presidente o quien sea. Y por supuesto, tampoco se pide el registro de entrada y salida de la familia presidencial, porque no son visitantes, viven ahí. ¿Se entiende la sutil diferencia que hay?
Lastimosamente la Procuraduría armó todo un caso donde mencionó a los hermanos musulmanes, al Comando Vermelho, el operativo de Jacobo, el primer comando de Capital, como si, no, todo tiene que ser secreto. Interesante. El mismo Estado que publica a veces cuando vienen legisladores a jugar al fútbol con el presidente o publica con anticipación en el día la agenda del presidente. ¿Acaso no es la misma información? Bueno, que sí. Entonces hay una inconsistencia importante. Lo que pasa es que queremos saber, bueno, con qué empresarios se reúne habitualmente el presidente, con qué líderes políticos se reúne habitualmente el presidente, con qué frecuencia lo visita, por ejemplo, el Contralor General de la República, quien debería tener un contacto mínimo con el presidente. Pues el Contralor está justamente para controlar a todos, no solamente al presidente, sino a todos los organismos del Estado. ¿Con qué frecuencia se reúne con ministros de la Corte Suprema de Justicia? ¿O con el fiscal general del Estado? Y esas son cosas muy importantes. Primero para saber cómo se gestiona el poder, pero inclusive porque son indicios de que en esa gestión del poder se podrían estar violando disposiciones constitucionales. No nos olvidemos que el artículo 3 de nuestra Constitución establece que el gobierno es ejercido por los tres poderes del Estado. O sea, ¿quién gobierna? Gobierna el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Los tres son gobierno. Los tres están en un equilibrio, se controlan recíprocamente y no pueden cederse facultades el uno a otro. Y el gobierno no puede ceder facultades a persona individual o colectiva, bajo ningún punto de vista. Si yo hago que los ministros de la Corte Suprema de Justicia, o algunos de ellos, vengan a visitarme en mi residencia oficial, en el más absoluto sigilo, ¿qué puedo estar infiriendo de todo eso? Que hay una suerte de subordinación o bien de influencia recíproca de uno en el otro en un sentido que claramente podría llegar a ser espurio. ¿Por qué digo esto? Porque si no fuera espurio, ¿por qué no hacerlo público? O que se reúnan con quien es público y notorio, es quien ejerce el poder político real en este país, que es el presidente del Partido Colorado. Ahí estamos hablando ya de otro problema. Entonces, eso podría ser indicativo, o daría indicios, no lo prueba, pero sí son indicios de que puede haber un manejo de la cosa pública que está violando la Constitución. Y al violar la Constitución es una cuestión tan elemental y generando una fuga de poder, poder constitucional, formal y político debe mantenerse entre los tres poderes del Estado de la manera que ya describí. Ahora, cuando es otra persona la que tiene ascendencia sobre ese poder, estamos en un serio problema desde el punto de vista de la calidad de nuestra democracia. Voy a poner un ejemplo que todo el mundo conoce. O sea, todo el mundo sabe que Elon Musk era muy amigo del presidente Trump, llegó a tener un cargo público, tenía muchísima influencia los primeros meses del gobierno de Trump, pero a la que se hizo el loco, fue echado a patadas, y como se quiso seguir haciendo el loco, Trump le dijo, date quieto, seguí jodiendo con todo esto y te quito los subsidios, te quito toda la colaboración del Estado. ¿Quién ejercía el poder? ¿Musk o Trump? Trump. Y es lo que corresponde. Ahora, cuando uno se subordina a otro factor de poder, siendo el presidente de la República, o cuando una mayoría importante de ministros de la Corte Suprema van hacia otro lugar a reunirse no solamente con el presidente, sino con personas que no tienen ningún tipo de poder formal desde el punto de vista constitucional, ahí se nos genera un problema. Porque hay una fuga de poder del sistema democrático hacia factores exógenos. Y así es donde empiezan a debilitarse, o se terminan de debilitar, las repúblicas democráticas. Entonces, empecemos a sumar factores. Contrarreforma en materia de acceso a la información, que implica un menor control de los ciudadanos sobre el poder público.
fuga del poder público hacia factores exógenos. ¿A qué nos lleva eso? Y todo eso por fuera de la Constitución. Es complicado. Es complicado. Yo sé que esto no es algo que le interese al gran público. Pero cuando esto termine de consolidarse, el que lo va a sufrir es el gran público, lastimosamente. Entonces, por eso es que es importante hablar de estas cuestiones. Por eso es que es importante reflexionar de estas cuestiones. Y por eso es que es importante que esos pequeños casos emblemáticos donde se pone en tensión esta lucha entre poder ciudadano y poder gubernamental llegan a la luz pública, se instalen en la agenda del debate público. Porque en definitiva nos estamos jugando nuestro futuro. Porque a ver, no digamos, no, el gobierno es una cosa, la sociedad es otra. No. Un gobierno te puede fundir. Y si no, preguntad a los venezolanos. Uno de los países que nada, tenía estándares de primer mundo en los 80, primeros 90 y hoy está con 8 millones de venezolanos desperdigados por el mundo, huyendo de la pobreza, huyendo de la opresión. Y fue por una cuestión política. Porque cuando llegó Chávez al poder, llegó con los votos. Y fue desde el poder que fue empezando a hacer estos mínimos cambios. Esto no es una cuestión de derechas o izquierdas. Es una cuestión de ir destruyendo los pesos y contrapesos. Ir destruyendo los equilibrios de poderes. ¿A qué lleva eso? A una concentración de poder. Y el poder quiere más poder. ¿Para qué? Para hacer lo que quiere. Y el hacer lo que quiere se van nuestros derechos, se va nuestro patrimonio, se va nuestra libertad y en los casos extremos se va nuestra vida. Vaya si no nos importan estas cosas. Y empiezan con estas cuestiones sutiles. Estas cuestiones de que hay una subordinación hacia factores exógenos. Esta cuestión de que no se respeten derechos fundamentales. Esta cuestión de que no se respete división de poderes. La receta es conocida. La receta es el desastre de todo esto. Perdón. La prognosis. Este es el diagnóstico. ¿A qué lleva esto? Al desastre. Si no se le pone freno. Porque es natural que haya tensiones. En cualquier parte del mundo hay, si se quiere, hasta desviaciones de poder. Pero es el propio sistema el que las corrige. Acá lo que tenemos que esperar es porque el propio sistema, el débil sistema que tenemos, corrija eso. Porque a la que no la corrija, tenemos una deriva autoritaria que termine empobreciéndonos a todos. Porque en definitiva es eso. No hay régimen autoritario que genere bienestar. Ezequiel, y sobre todo quiero señalar esto. Cartista no soy, nunca fui, ¿verdad? Pero si hay algo que hay que destacar del legado de los 5 años de Horacio Cartes es que fue durante su gobierno que se promulgó la Ley 5189, la transparencia mínima y la Ley 5282 de acceso a la información pública. Cierto, con una lucha de 20 años de sectores de la sociedad civil, de la que vos formaste parte, junto a otros amigos también. Pero fue ese gobierno el que dio el ok político para que pase, porque si no, no iba a pasar tampoco, ¿verdad? Y es irónico que sea gente que pertenece al movimiento político del presidente Cartes la que haya impulsado desde el Congreso una ley que es la que empezó a cercenar y que está empezando a negar esa información, ¿verdad? O sea, están atentando contra el legado de uno de los legados más importantes probablemente de su líder político, ¿verdad? Totalmente. A ver. Voy a decir lo que seguramente puedo hacer. Yo en un primer momento sí fui cartista. Yo creí, en los primeros años, digamos, 2 años del gobierno de Horacio Cartes, eh, creo que estoy completamente de acuerdo con casi todas las medidas que tomó. Obviamente no activo en política, no tengo filiación partidaria ni nada por el estilo, pero creí que estaba haciendo las cosas bien. En ese momento todavía no estaba
no era ciudadano, así que no pude votar en esas elecciones, voté en las siguientes. Y sí, o sea, eso es algo que es imposible de no reconocer. Ahora, visto en perspectiva, sí creo que estaba bien hablar. Me acuerdo que una vez, con mucho sarcasmo, una persona llega al gobierno y me dijo, pues viste que ahora está de moda ser honesto. Obviamente con ironía, ¿no? Yo creo que fueron entusiastas, hicieron una buena reglamentación, porque no se imaginaban la evolución que iba a tener esto. Cuando se dieron cuenta que esto no era simplemente para quedar bien, que no era simplemente para recibir felicitaciones de organismos internacionales, que no era simplemente para mejorar en ciertos rankings internacionales como el de percepción de la corrupción, y que la cosa iba en serio, y que empezaban a caer esquirlas cerca del poder, la cosa cambió. En esa época teníamos a un todopoderoso González Haer, y empezó a caer. En esa época se tenía sospecha de clanes familiares, pero de repente empezaron a quedar expuestos a la luz pública. Entonces empezó a incomodarse al poder. Claro, llega Marito, pero vamos a ponerlo. Durante el gobierno de Cartes sí se implementó muy bien la ley de acceso a la información. Se la implementó bastante bien y empezaron a dar los primeros resultados. Gobierno de Marito, se le baja el precio. ¿Esto qué decir? Había un Ministerio de Justicia que tenía una dirección de acceso a la información que funcionaba bastante bien, sacaba dictámenes no vinculantes que siempre eran pro acceso. Había un montón de información pública en formato de datos abiertos, fácilmente procesable. La verdad que hubo muchísimas posibilidades de controlar al poder. El gobierno de Marito le baja el precio a la dirección de acceso a la información pública, empiezan a contestar cualquier cosa. Ponen formatos no procesables. En formatos no procesables, así mismo. Y llegamos al gobierno de Peña y ¿cuál fue una de las claves del éxito del derecho de acceso a la información pública? Un portal de acceso a la información pública que era modesto pero de la hostia. Era muy sencillo, pero le permitía a cualquier persona hacer solicitudes de acceso a la información sin necesidad de estar dando sus huellas digitales, básicamente. ¿Qué es lo primero que hizo el gobierno de Peña? Solamente puede hacer solicitudes de acceso a la información con identidad digital. ¿Cuánta gente tiene identidad digital en este país? La identidad digital no la pueden tener los extranjeros. La identidad digital no la tienen las personas jurídicas. O sea, de un plumazo achicaste así, o sea, a su mínima expresión, el universo de gente que podría hacer solicitudes de acceso a la información. Bueno. Después dijeron, ante la reacción de eso, no, bueno, vamos a permitir que se anonimicen los datos. Peor el remedio que la enfermedad. ¿Qué empezaron a hacer instituciones públicas? Ah, no, como yo no sé quién me pregunta, no están cumpliendo con la ley, por lo tanto, yo rechazo. Se les decía, no, pero el Estado lo tiene. Ah, bueno, pero a mí no me lo comparten. O sea, con esas pequeñas cuestiones casi quirúrgicas, ¿qué empezaron a hacer? A desmontar el sistema de acceso a la información pública. Yo creo que hay una tensión en el caso del expresidente Cartes, porque, como bien decís, el día de mañana, o sea, cuando se estudie su presidencia, las 3 o 5 cosas que se van a decir, sí o sí, una de las que van a ser destacables es la ley de acceso a la información. Innegable. O sea, para la historia va a ser eso. Por eso me llamó la atención el otro día cuando, a reprimirle en público al presidente, porque fue un tirón de orejas en público, muchos lo festejan, a mí me preocupa. Porque políticamente hablando, el país no debería haber, o sea, un presidente no puede, o sea, la investidura presidencial no puede gradarse al punto tal de que esté recibiendo un tirón de orejas por parte de alguien que no tiene función alguna desde el punto de vista constitucional. Lo entiendo desde lo político partidario. Desde el punto de vista institucional me parece tremendo. Porque esto implica que puede ser presidente cualquier güey corneta. Y es un problema, porque es la persona que tiene la responsabilidad formal
de dirigir los destinos del país. Pero dejando de lado eso, que no es menor, una de las cosas que le dijo es, se puede gobernar con transparencia. ¡Epa! ¿Qué está pasando acá? Y está usando uno de sus principales legados para tirarle la oreja al actual presidente de la República. Yo creo que eso abre un camino interesante. No sé dónde termina. No sé si fue una cuestión anecdótica o si es una línea que eventualmente se puede llegar a profundizar. Pero pura especulación lo que estoy diciendo ahora, ¿no? Yo creo que esta administración, uno de los principales cuestionamientos que hay, no porque yo haya podido probar, pero es una suerte de Vox Populi o de, si se quiere, sospecha popular, de que hay muchos casos de corrupción. ¿Cómo se combate la corrupción? Con transparencia. Y le dijo también Cartes a Peña, de vos depende que no caiga el Partido Colorado. Tal vez ahí haya una pequeña ventana de esperanzas para que la contrarreforma vuelva a tener una reacción y vuelva a haber ciertos pequeños espacios de transparencia que permitan controlar el poder, que permitan detectar algunos casos de corrupción, para que la olla a presión no explote. Ezequiel, si tuvieras que, eh, sacando obviamente los derechos fundamentales, la vida, todo, ¿verdad? ¿Qué tan importante es el acceso a la información? Y quiero sumar allá lo que va de la mano, el ejercicio del periodismo para una democracia. Y te hablo no del periodismo como corporación, porque de hecho la Constitución paraguaya no defiende el periodismo como constitución, sino que lo defiende el derecho de los ciudadanos a leer y a recibir información por parte de los periodistas. ¿Qué tan importantes son para una democracia esos dos derechos? Fundamentales. Fundamentales. De hecho, los padres fundadores, justamente en Estados Unidos, destacaban el rol de la libertad de expresión. O sea, nuestro sistema constitucional es el de la primera enmienda americana, si se quiere. Es el concepto de libertad de la persona de decir lo que se le dé la gana. Después vemos que es responsabilidad. Pero el poder se lo controla con el debate y con el debate duro. Hasta chocante. Y quienes tradicionalmente, ya hasta por una cuestión tecnológica en su momento, quienes tenían la capacidad de instalar temas, y bueno, eran los periodistas a través de la prensa. Hoy tenemos esto y a través de un tuitazo o alguna cosa podemos llegar a instalar algunos temas. Por eso han empezado a abundar los periodistas ciudadanos. A ver, este mismo programa. Vos no tenés una estructura mediática como la que tendría Bierzi, Sucolillo o Cartes, pero llegás con unas cámaras, con una infraestructura relativamente mínima, a muchísima gente. Tal vez a más gente, la gente llegaba a una tirada de periódico. O sea, es un dato de nuestra época. ¿Dónde está la diferencia? El periodista profesional, o sea, quien tiene el oficio de periodista, sabe investigar, sabe darle valor agregado a la información, sabe instalar los temas. Y eso es fundamental, porque acá hay otra cuestión también. Vos me pedís que no sea jurídico, pero es jurídico. Lastimosamente hoy la libertad de expresión está mediatizada por los intereses corporativos de las plataformas. Vos hoy en YouTube, o sea, te avisan, te advierten, te sugieren que dejes de hablar de ciertos temas políticos porque si no te dan de baja. Hay de ciertas figuras políticas que no podés hablar. El otro día justamente lo hablaba con un amigo. Tiene ya más de 100.000 suscriptores. Le dijeron, sí, acá tenés un premio, pero por otro lado, ojo, no hables de Bolsonaro, de Lula, no hables de Trump, no hables de Milei, porque eso genera polarización y eso va en contra de nuestras reglas. ¿Cómo? Sí. Y eso está lastimosamente constitucionalmente permitido ahora en los Estados Unidos por la interpretación que tuvo la Corte Suprema de los Estados Unidos en los casos de
los estados de la Florida y Texas. Caso presentado por una ONG financiada por Zuckerberg y otros amigos de las plataformas, donde básicamente la Corte Suprema de los Estados Unidos les reconoció discreción editorial y lo que no tenían los medios tradicionales, bajo la sección 230, que ya eso no tenían por supuesto, o sea, que tenían las plataformas, que era inmunidad total. Con lo cual hoy el discurso está mediatizado por los intereses políticos / económicos de los dueños de las plataformas. Ese es yo creo que es el principal problema de libertad de expresión en los años por venir. ¿Por qué? Porque el foro público está en los medios digitales. Ahí donde está el desafío del buen periodismo, de cómo, con las dificultades que ponen los medios digitales, no haciendo morir a los medios tradicionales, cómo se llega a la gente, cómo se instalan temas y cómo se controla el poder. Porque hay una cosa que también es cierta. Para controlar el poder no solamente necesitas conocimiento y un poco de locura para enfrentarte a esto. En casos realmente serios necesitas estructura. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque si no te funden. Y te funden la vida. Entonces, el poder necesita cierto contrapeso. Y ese contrapeso, o sea, lo que equilibra también es tener cierta cuota de poder. Por eso es que es tan importante darle poder a la ciudadanía. Porque una ciudadanía no empoderada no puede hacerle contrapeso al poder. Es una cuestión casi hasta física. ¿Cómo se equilibran las fuerzas? Cuando tienen un peso relativo con un peso específico similar. Si uno tiene todo el peso y el otro está vaciado de poder, es cancha libre. De ahí que, precisamente, instrumentos para el control ciudadano como el acceso a la información. Un periodismo que tenga las garantías para ejercer la labor periodística. Y una utilización inteligente de los actuales medios de comunicación son fundamentales para un sistema democrático. Ahora, ¿cuál es la receta exacta de esos equilibrios? Bueno, en parte está por verse. Pero dejando de lado los medios, lo otro es lo tradicional. Lo tenemos ya en nuestras constituciones. El problema es que no nos acordamos de eso. Cuando no nos acordamos de eso, se aprovecha para usar y abusar del poder político, fáctico. Y los ciudadanos quedamos, disculpa mi francés, en bolas. ¿Qué tan importante es que la gente empiece a acompañar? Ni siquiera te digo saliendo a las calles, sino que por lo menos poniendo ojo sobre casos como el de Hugo Portillo, que ahora está judicializado, sobre las visitas a la residencia presidencial, sobre la familia presidencial y su conflicto de intereses. ¿Qué tan importante es que la gente mire y acompañe y pregunte, por lo menos virtualmente hoy en día? Así que, Es fundamental. Porque si a nadie le importa, no tiene impacto. No incomoda, queda como una anécdota más, queda como un chisme. Ahora, cuando esto toma densidad, cuando se forma una masa crítica importante de gente que se siente molesta con ese tipo de prácticas, se siente agraviada con lo que considera, tal vez no sea así, pero considera que le están robando en la cara o se están burlando en la cara. Bueno, eso que genera en sistemas que más o menos funcionan, cambios. Y quienes hoy tienen poder después lo pierdan. De hecho, esa es la dinámica sana, si se quiere. Eso sería algo. Por eso es que eso es positivo. Vos me preguntaste, ¿cómo hacemos para evitar el desastre por la acumulación excesiva de poder? Bueno, utilizando los resortes que da el sistema de pesos y contrapesos para volver a equilibrar el juego. El voto, la opinión pública, que puede ser la manifestación, puede ser la petición, y la manifestación no necesariamente tiene que ser con grandes movilizaciones en la calle donde tengas miedo de que te peguen un tiro. Muchas veces es más efectivo hoy, que vivimos pendiente del celular, de la computadora, de la tablet, un posteo viralizado que desate una suerte de catarsis multitudinaria.
Por eso es que también justamente los políticos profesionales le dan tanta pelota al manejo de redes. Claro que es importante. Y yo no despreciaría el tema de ser activista de teclado. ¿Mm? La política, la política no es un monopolio exclusivo de los partidos políticos. Hacemos política participando, hacemos política opinando, hacemos política controlando. ¿Mm? Ahora, no tenemos por qué con eso estar buscando la representación popular o teniendo algún objetivo político partidario. Claro. Habemos muchos que hacemos política simplemente para defender lo más elemental de un sistema republicano. ¿Por qué? Porque queremos vivir en paz. Queremos vivir en paz y queremos hacer plata sin robarle a nadie en un sistema donde haya reglas claras. Así de sencillo. Porque si vos tenés un sistema donde no hay reglas claras, donde el poder hace lo que quiere, vivís mal, no haces plata y tenés una vida miserable. O sea, defender lo más básico de la institución democrática es ser egoísta en el buen sentido, es pelear por nuestras familias, es pelear por nuestro bienestar, es pelear por vivir en paz. O como decían los gringos, o sea, no olvidemos que nuestro constitucionalismo democrático nace en Estados Unidos. ¿Para qué queremos todo esto? Para buscar nuestra propia felicidad. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué la libertad? For the pursuit of happiness. Para buscar nuestra felicidad. Para tener buena calidad de vida. Cuando tenemos un poder agobiante, nos jode la vida. Así de sencillo. Entonces, es por eso. No es por una cuestión astrofísica o metafísica. Es para vivir mejor. Es para poder irnos sin que nos digan nada. Es para poder opinar lo que se nos dé la gana. Es para poder hacer lo que se nos dé la gana, sin tener que rendirle cuentas a nadie. De eso se trata de vivir en una sociedad democrática de tinte liberal. Están hablando de las corporaciones, de las redes, que yo creo que democratizaron muchísimo el acceso a la información y el ejercicio de la comunicación, ¿verdad? Para no usar el término periodismo, ¿verdad? Pero no sé si coincidís conmigo, es como que también hemos perdido la capacidad del debate y del disenso de un tiempo a esta parte, que son parte fundamental, y uso este término que vos usabas recién. A veces hasta el debate crudo y misericordia es necesario, ¿verdad? Y un tiempo a esta parte, tipo, no me gusta lo que decís, te silencio, te bloqueo, no te escucho o no te leo. Pero cuando salí a la calle, la vida real es totalmente diferente, ¿verdad? Es... A ver. Yo creo que una de los desafíos del sistema educativo, no solamente acá, sino en general, es el enseñar a debatir. Uno. El otro es enseñar a separar la paja del trigo. Recuerdo cuando hice mi tesis de maestría, leí mucho a Humberto Eco. Entonces, algunas, obviamente, el principal teórico de la comunicación. Él pone un ejemplo concreto sobre esto. Decía, en la antigüedad había muchos copistas. De hecho, los libros de la antigüedad eran copias hechas a mano. Lo notable es que estos copistas muchas veces no sabían leer. Ellos copiaban. Pero un copista avesado podía distinguir un texto bueno de un texto malo. ¿Mm? Y quiero decir con esto, hoy estamos con una batería enorme de información. Y a veces damos por bueno un montón de, o compartimos fake news. O no necesariamente fake news, sino información con poco rigor. No sabemos distinguir todavía la paja del trigo.
Primer problema. Con lo cual, nuestros sistemas educativos nos tienen que enseñar a seleccionar la información relevante en un mar de información donde hay de todo, donde hay buena y mala información. Y luego, a debatir. Y una cuestión elemental del debate es la tolerancia. Yo puedo tener un disenso fuerte contigo sobre algún tema puntual. Y es natural que eso ocurra. Por por nuestra distinta formación, por nuestras distintas experiencias de vida, por, por historia, por ideología, por un montón de cuestiones. Y tenemos que tener la capacidad de usar nuestras nuestros mejores atributos argumentativos como para tratar de llevar una discusión que sea fructífera para ambos. Y tal vez tenemos que usar algunos recursos dialécticos, como una chicana, alguna falacia, porque hay que saber descubrirlas y notar. ¿Por qué? Porque eso va debilitando al oponente. Es una lucha en el sentido tradicional, pero es lucha de caballeros, con ciertas reglas. Y terminado eso, que inclusive puede ofuscarnos, ya está. Nos tomamos una cerveza, hablamos de la vida, nos preguntamos sobre nuestra familia, si es que somos amigos. Y si no, nos saludamos y cada uno sigue con su vida. Y no es una cuestión personal. Y esto sobre todo es lo que debe ocurrir cuando estamos debatiendo sobre cuestiones que hacen a la cosa pública. Y eso es lo que no terminamos, lo tomamos todo muy personal. Tal vez, bueno, como abogado tengo esa práctica. Yo puedo estar pleiteando duro con algún colega en tribunal y después nos juntamos, nos tomamos un café o vamos a comer un asado. No pasa nada. Ahora, el momento de un espacio institucional para batallar, pues hay que batallar. Lo que tenemos que aprender es a no personalizar las cosas y tratar de eh, de no ofendernos. Yo creo que pasa por ahí. E insisto, y en esto el sistema educativo es clave. Uno, saber a distinguir la paja del trigo. Dos, saber debatir. Y sobre todo tener una actitud para el debate. Una actitud de tolerancia y de respeto al otro. Y saber dónde poner. O sea, no entrar en la cuestión personal, no entrar en el agravio personal. Pues todos tenemos nuestras debilidades emocionales. Yo creo que parte de la clave, o sea, de lo que es importante para sobrevivir en esta época de mucha tecnología, de muchísima información, es eso. ¿Por qué? Porque si no ocurre lo que lastimosamente está ocurriendo. ¿Por qué? Porque no fuimos educados, tal vez, muchos, o la mayoría, para el debate. Empezamos a debatir y empezamos con los insultos, con los agravios, con las amenazas, que es, si se quiere, hasta humano. No pasa nada. Pero si eso no le ponemos un límite desde el sistema educativo, y no es prohibir, sino simplemente es enseñar a. Creo que por ahí, tal vez no estoy siendo del todo preciso con esto, pero creo que por ahí va la cosa. Hay que seguir, y me corrijo, van a seguir vos y tu compañero de tarea como Fede Legal y otros que forman parte del equipo de IDA, van a seguir alerta sobre lo que está pasando y van a seguir luchando por el acceso a la información y la transparencia en Paraguay. Sí, ahora con muchas limitaciones. De hecho, ya que mencionas esa idea, yo esta entrevista la estoy dando a título personal, no como director de idea. Y más de una vez me vas a escuchar decir eso a partir de ahora. Porque en parte de esta contrarreforma es, si se quiere, castigar a los que opinan en el marco de una organización de personas. El ejercicio de derechos de manera colectiva a través de una organización hoy está fuertemente regulado. Entonces, para evitar cualquier regulación, señor Fernández Baldovino, señores Poder Ejecutivo, que les quede claro,
No estoy hablando en nombre y representación del Instituto de Derecho y Economía Ambiental ni de ninguna otra organización de la que formo parte, sino como Ezequiel Francisco Santagada, ciudadano de la República del Paraguay. Tiene que quedar claro. Pues van a decir que la organización hace incidencia en políticas públicas. No. Ahora no. Ahora no va a opinar sobre leyes, ahora no va a opinar sobre decretos reglamentarios, no va a sacar comunicados al respecto, no tiene, no recibe fondos del Estado y tampoco tiene convenios con ninguna institución del Estado. Ahora, ¿podemos litigar como organización? Sí. Nótese el sutil sarcasmo. Pero en la práctica, y esto es muy serio, yo no estoy hablando en nombre del Instituto de Derecho y Economía Ambiental. Estoy hablando como Ezequiel. Sí, a título individual lo voy a seguir haciendo. En los marcos que nos permite el actual régimen opresivo de organizaciones de sociedad civil, también. Pero sin entrar en la definición legal / reglamentaria de incidencia en políticas públicas. Va a ser ayudar a la defensa de los derechos civiles y políticos de personas de carne y hueso, que es lo que estamos haciendo. Llevar casos emblemáticos a la justicia. No solamente de acceso a la información, sino la lucha por que es el origen de idea, o el derecho de vivir en un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado, en un entorno de desarrollo sostenible también, que es lo que seguimos haciendo, tal vez con no tanta visibilidad, pero lo seguimos haciendo. Y mientras siga este régimen complicado, un régimen legal impulsado desde las esferas del poder de esta administración, sin entrar en la definición legal y reglamentaria de incidencia en políticas públicas. Ezequiel, sobre todo que, y ahí volvemos al inicio de la entrevista, toda esta dificultad extra que hoy hay para acceder a la información. Ya lo título personal de un caso, ¿verdad? Hace poco pedía datos sobre sociedades que están mencionadas en la acusación de la mafia de los Pagarés, que probablemente es uno de los escándalos judiciales más grandes de los últimos tiempos. Y me judicializaron ya, o sea, ya aparecieron y ya dijeron que no, ya emitieron amparo. Todo esto y la opresión a las organizaciones es un claro ejemplo del poder no formal, porque estas empresas no forman parte del poder constitucional, sino del poder económico, si se quiere, porque algunas están vinculadas. Es eso de lo que vos decías, ¿verdad? Dificultar más el ejercicio ciudadano, porque bueno, un ciudadano cualquiera que dice, le notifican y dicen, no te puedo dar la información que estás viendo porque hay un amparo y dice, y bueno, yo no tengo para irme a la justicia. ¿Qué pasa? O sea, y pasó antes con las declaraciones juradas, porque antes de que llegara el caso que nosotros llevamos, hubo como 3 o 4 conocidas incluso que pidieron, ¿verdad? Todo esto es un desaliento a la participación ciudadana y termino diciendo que lastimosamente para ellos hay todavía tarados que vamos a seguir peleando y vamos a seguir diciendo, no, yo quiero que se libere esta información, no para mí, sino que para toda la gente, ¿verdad? Sí, vamos a seguir habiendo varios tarados que vamos a seguir haciendo esto, porque como te dije, no sé si será ideológico, genético, un trastorno mental o lo que sea, pero a muchos nos gusta vivir en libertad. Y tenemos un concepto muy claro de lo que es la libertad. Y nos molesta la opresión estatal. Eso por un lado, o sea, va a haber gente que va a seguir haciendo esto y esto es. Siempre lo hubo, siempre va a haber, obviamente va a haber caídos en el medio, lastimosamente, porque son las reglas de juego. Y no estoy hablando de cuestiones necesariamente trágicas, ¿no? Te cansan. Llega un momento en que te cansan. Pero, volviendo a la esencia de la pregunta, bueno, esto es parte de ese proceso, como te dije, sutil de contrarreforma. La nueva es que están queriendo instalar la idea de que el acceso a la información pública es el acceso a la información sobre funcionarios nada más. Y aparte funcionarios que ahora tienen un umbral más alto de privacidad.
No, el acceso a la información pública es el acceso a la información que obra en poder del Estado. ¿Mm? Con lo cual, es acceso a la información sobre funcionarios y acceso a mucha información que no es sobre funcionarios, pero que sí hace al control de la corrupción. A ver, el dinero objeto de la corrupción no es canalizado a través de empresas estatales, es canalizado a través de sociedades comerciales. Entonces, si el Estado tiene información sobre esas sociedades comerciales, lo lógico es que dentro del equilibrio de derechos podamos acceder a algún tipo de información sobre esas sociedades comerciales. Cuándo fueron constituidas, quiénes forman parte, con qué participación, quiénes son los directivos. ¿Se entiende? Porque eso es revelador, por ejemplo, de si esas sociedades comerciales integradas por personas vinculadas al poder, por ejemplo, son proveedores del Estado, son socios de proveedores del Estado. Si yo a eso le sumo, por ejemplo, el cruce con la información de quienes visitan habitualmente al presidente, puedo tener indicios. ¿Pruebo algo? No pruebo nada. Pero me permite inferir lo siguiente. Si fulano de tal, que tiene tal sociedad, que tiene determinados contratos con el Estado, visita habitualmente al presidente, yo puedo razonablemente inferir que hay algún interés económico del presidente. Y no digo, estoy hablando en hipótesis, ¿no? Hipotéticamente. Que el presidente o cualquier otro funcionario puede tener algún interés económico. ¿Pruebo con eso que tiene interés económico? No. ¿Pero es un indicio? Sí. ¿Y cuál es la obligación de quien ejerce un cargo público? Rendir cuentas. Así funciona, así debería funcionar el sistema. Cuando justamente se empieza a desacreditar conceptualmente el acceso a la información, desacreditar jurídicamente el acceso a la información, ahogar a quienes habitualmente solicitan información, ¿vos qué es lo que empezás a hacer? A debilitar el sistema de frenos y contrapesos, que es lo que ya hablamos. Y por ende, ¿eso a qué lleva? A una mayor concentración de poder espurio. No es muy difícil. Pero precisamente desde el poder quieren confundir con estas cosas, o quieren que no se hable de estas cosas, para poder seguir haciendo negocios. Y a ver, que quede claro, algunas referencias fueron a esta administración, porque es lo que nos toca hoy. Pero si esto lo estuviéramos hablando en otra época, va a ser exactamente lo mismo. Por favor, no lo tomen a nivel personal. Son ejemplos. Y obviamente ponemos ejemplos de las cosas que padecemos hoy día. No se sientan ofendidos. Podemos seguir siendo amigos. Ezequiel, gracias por tu tiempo, gracias por tu trabajo. Te tocó representarme y defenderme en el caso de la declaración de jurada y en otros pedidos más. Así que nada, agradecerte por tu tiempo y por tu trabajo y porque sé que estás peleando a pesar de que no te rendís, a pesar de todos los problemas que muchas veces eso te crea. Así que gracias por estar acá. Muchas gracias por el espacio. Ezequiel Sandagada en esta edición de Sin Fin.